Introducción a los salmos. Voy a hacer una pequeña introducción a los salmos. El nombre hebreo de este libro es Libro de las Alabanzas. El nombre actual proviene de la Vulgata latina que sigue a la Septuaginta. Los autores son varios, contándose entre ellos a David, Salomón, Asaf, Moisés y otros que son anónimos. El libro tomó su forma final después del exilio, pero la idea de que la mayoría de los salmos fueran escritas en fechas tardías ya ha sido descartada. Por eso nuevos descubrimientos indican la gran antigüedad de muchos de ellos. La mayoría fue escrita durante la monarquía, seguramente muchos en el tiempo de David y Salomón. Asimismo, los descubrimientos recientes, los rollos del Mar Muerto, han causado más respeto hacia el texto hebreo. El Salterio estaba estrechamente asociado con el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. La lectura reiterada de este resultó en la selección de ciertos salmos usados en ocasiones y fiestas específicas como las de los tabernáculos. Esto indicaría que los salmos se usaban con fines litúrgicos en la antigüedad, tal como ha sido después en la vida de la Iglesia. Es decir, que siempre les digo que nosotros tenemos modelo de oración en los salmos, ¿verdad? Porque David escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y son oraciones que han salido del mismo Espíritu y se han hecho vida en el corazón de David. Por eso el Señor dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Amén. Las características. Los salmos ocupan un lugar excepcional en las Escrituras. Abarcan la gama entera de las emociones humanas, desde los clamores imprecatorios hasta las alabanzas celestiales. Los caracteriza una intensidad espiritual que proviene de una experiencia personal de adoración a Dios. Es decir, que si nosotros no hemos tenido esa experiencia personal con Cristo, si el Espíritu Santo no nos ha revelado la palabra y a quién debemos dar toda la adoración, es una religión más, ¿verdad? No sirve. La verdadera adoración sale de un corazón agradecido y sale de un espíritu resucitado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Y entonces es cuando viene el agradecimiento, cuando viene la adoración, cuando realmente entendemos quién es Dios. Dios, la naturaleza, la historia, el pecado, animales y constelaciones celestes se introducen con naturalidad en estos elevados actos de culto y devoción. Es decir, que David y los que escribieron los salmos podían observar en todo su entorno, en toda la naturaleza, en todas las cosas, podía observar que el Creador es Dios. Y entonces, esto es lo que vemos vez tras vez. Pero como nosotros nos vamos a detener en cómo habla Dios, cómo sigue hablando Dios hoy, vamos a puntualizar algunos versículos.
Por eso estoy dando la introducción, para que tengamos en claro lo que son los salmos. Y los salmos siguen vigentes hoy, ¿sí? Porque el apóstol Pablo decía, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué tiene que haber? Salmos, ¿sí? Testimonios, alabanzas, oraciones. Este es el modelo que Dios dejó para su iglesia hoy, ¿sí? Los salmos han mantenido una gran vitalidad e influencia a través de los siglos. ¿Por qué? Primero, expresan un profundo sentido de adoración. Su propósito principal no es edificar al adorador, sino alabar y glorificar a Dios, ¿sí? No es para alabanza nuestra los salmos. Y si los aprendemos, y los recitamos, y los sabemos muy bien, amén, gloria a Dios. Pero no es para exaltarnos a nosotros, es para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Son teocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el centro, ¿sí? Total, el centro. Todo gira alrededor de Dios, porque Dios es el creador y el sustentador y el legislador del universo. Amén. Entonces, 2, son teocéntricos. Su centro de interés no es el hombre, sino Dios. 3, sin embargo, empiezan donde está el hombre. Reflejan las experiencias comunes de la raza humana. ¿Verdad que los salmos están llenos de sentimientos? Siempre está hablando del alma, ¿verdad? De cómo se siente cuando está siendo perseguido, ¿verdad? De cómo se siente cuando viene la injusticia, ¿verdad? Cuando ora, cuando clama, cuando gime y cuando espera en Dios. Porque a veces hacemos un monólogo, ¿no? Decimos, Dios Señor, yo te necesito esto, pum, 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 y desarrollamos la lista, ¿no? Pero nos detenemos a escuchar qué nos dice el Señor. Porque le decimos, Señor, tú tienes que hacer esto por mí. Y el Señor dice, cuando tú hagas esto y esto para mí. Porque toda promesa tiene una condición, una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Si nosotros lo buscamos a Dios y lo buscamos de veras, Él se va a manifestar. Él no se esconde, Él se va a mostrar. Por ejemplo, hay muchísimos. Dice, expresan las certidumbres teológicas. No dudan de la justicia y el poder y la misericordia de Dios. Expresan una confianza absoluta en Dios. Nunca dudan que Dios contestará y actuará. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Y lo que me ha enseñado a orar a mí y me ha afianzado fuertemente para que mi fe y mi vida sea inamovible, a pesar de que han venido circunstancias difíciles, a pesar de que no todo es color de rosa, ni es maravilloso. Nunca, en ningún lugar dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y viene una varita mágica y se te arregla todo. ¿Verdad que no? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiésale con tu corazón y serás salvo. Pero tienes que ser también santo, tienes que ser sabio, tienes que ser bendecido, tienes que perseverar, tienes que crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. ¿Amén? Eso nos toca a nosotros. Ser perseverante, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Verdad? No es un ratito, no es un momento, no es una emoción, es una vida transformada.
si me porto bien. No. Dice, yo me porto bien porque mi Dios me ayuda a hacerlo, me enseña a hacerlo, me corrige para que lo haga. ¿Sí? Esa es nuestra manera de orar. Por eso son tan buenos los salmos. Por eso es que luego en el Nuevo Testamento se repiten tanto. Los apóstoles tomaron de este buen depósito de los salmos para llevarlos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Buenas noches, Oliver. Expresan una confianza absoluta en Dios. Nunca dudan que Dios contestará y actuará. Y entonces podemos luego dividirlos en salmos de alabanza, salmos de exposición, ¿sí? Cantos de súplicas o lamentaciones, los salmos didácticos, ¿verdad? Allí hay mucho para aprender, mucho para sacar, mucho para que nosotros aprendamos. ¿Tenemos nosotros que aprender o lo sabemos todo ya? No. ¿Nacimos sabiendo? No. ¿Verdad que no? Y lo que nos enseñaron era poco provechoso. Y si nos han enseñado en la religión, menos aún. ¿Sí? Nosotros tenemos que nacer de nuevo, ir aprendiendo como hacen los niños. Ir aprendiendo y ir creciendo. Vamos a mirar en el Salmo capítulo 2, en el versículo 7. Este es un salmo mesiánico. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová, o Yahvé, o el Eterno, el Creador, dice, me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Y qué dice? Pídeme. ¿Qué dice? Pídeme. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, que este es un decreto que Dios mismo ha publicado. ¿De dónde ha salido? De la boca de Dios. ¿Sí? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿De dónde ha salido? De la misma boca de Dios. Es un decreto a perpetuidad. Nada ni nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Estaba hablando de Jesucristo. Y nosotros en Jesucristo también somos hijos e hijas de Dios. ¿Amén? Porque el que recibe a Jesucristo en su corazón pasa a ser hijo o hija de Dios. Dios mismo también le da autoridad o potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. ¿Amén? Amén. Continuamos. Como digo, son hermosos los salmos. Yo me deleito en ellos. Yo cada día encuentro que Dios me habla. Y cada día, y pasan los años, y yo digo, cuando lo vuelvo a leer, digo, y Dios me abre el entendimiento y veo otra perspectiva, veo de otra manera, otro ángulo. O para la circunstancia o el momento en que estoy viviendo, digo, oh Dios mío, pero si esto yo lo he leído tantas veces, pero nunca me había
resplandecido de esta manera. Y veo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Amén? Está viva la palabra de Dios, vive. Pero nosotros nos vamos a detener, como decía, en estos versículos. En el Salmo 3, versículo 4. Como decía, ¿cuántas veces oramos, clamamos, pero no esperamos que Dios responda? Allí en Miami me encontré en el paseo una señora que venía en una silla de ruedas y entonces se detuvo a querer venderme unas cosas y yo le digo no voy a comprar estas cosas, pero tengo algo que te puede venir mejor que el dinero. Y le señalé a Cristo. Y me dijo, no, si yo eso ya me lo sé. Y yo le pido, y él no me escucha. Y no me contesta lo que yo le pido. Y no me hace lo que yo le digo. Le dije, Ana se llama. Pero Ana, si tú tienes que hacer lo que él te dice y escuchas lo que él te dice, no, si yo voy aquí, allá, me nombró un montón de lugares donde había ido, donde había estado, y le digo, ¿y has escuchado lo que Dios te dice? Y me dice, no, porque él no me escucha a mí. Estaba así tan plantada ella en su orgullo, que Dios tenía que escucharla a ella primero. ¿Es eso lo que dice la palabra? ¿Verdad que no? ¿Qué dice la palabra? Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ríndete, humíllate, reconoce que eres criatura hecha del polvo de esta tierra y reconoce al Creador. Entonces es distinta la cosa. Cuando tú vas al Rey en humildad, el Rey te escucha, te atiende y te otorga lo que le pides. Amén. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. ¿Qué nos enseña esto? Que el autor de este salmo, que es David, ¿cómo iba el Señor? A clamar en una actitud de respeto, en una actitud de humildad, ¿sí? Una actitud sencilla, de reconocimiento al Señor. ¿Y qué dice que hizo Dios? Respondió. ¿Amén? Dios habla. Sigue hablando Dios hoy. Amén. Amén. Vamos al Salmo 6, 8 y 9. Está aquí, por eso nos muestra, Dios nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque Dios a sus criaturas, porque por amor nos hizo para gloria de su nombre. Él no nos necesita a nosotros. Dios nos hizo por su amor, ¿sí? Y nos sostiene, y nos mantiene, y nos ha dado todas las cosas por amor. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué
nosotros, ¿no? Los egoístas, tenemos la razón. Entonces, un momento. Apartados de mí los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¿Cómo sabe uno cuando con el que tú estás hablando te ha escuchado? Si no es cuando te responde, ¿verdad? Porque si no, ¿cuántos hay que tú les hablas pero no se enteran? ¿Verdad? Están hablando y están viendo televisión. Ya, pues yo veo que mueve la boca pero no me entero. Pero tú te enteras que el otro te ha escuchado, que al que le has llorado, al que le has rogado, al que le has clamado, que ha oído, ha recibido la oración. ¿Amén? Vamos al Salmo 15. Perdón, el 16. El 16. 7. Bendeciré a Jehová. ¿Qué cosa? Que me aconseja. ¿Necesitamos nosotros consejo? O cuando Dios nos aconseja decimos, no, si yo estoy acostumbrada a hacerlo así, y me sale bien, yo tengo que seguir haciéndolo así. ¿Pasa esto o no? ¿O me ha pasado a mí solo? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña, ¿dónde? En mi conciencia. Si no tenemos el espíritu de nuestra mente renovada y no tenemos una limpia conciencia, no podemos diferenciar entre el bien y el mal. ¿No lo tenemos claro? Como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pues, como no es ilegal, como la ley ahora lo aprueba, yo lo hago. ¿Ves? Tenemos que tener una conciencia clara, limpia, sana, santa, transformada, para que Dios pueda venir y derramar su consejo, derramar su enseñanza en nosotros. Porque Dios no habita en lo inmundo. Dios no puede. No puede. Mira que cuando Jesucristo en la cruz se hizo pecado por nosotros, Dios apartó la vista. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué? Porque el pecado del mundo había caído sobre él. Mi pecado. Dios no habita en cosa inmunda, no puede mirar lo sucio. Por eso es que constantemente tenemos que acudir a la sangre de Jesucristo para limpiarnos. ¿Amén? Para presentarnos limpios delante del Dios vivo, del Dios santo. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré, ¿qué? Conmovido. No seré movido. No vendrá ningún temblor que me sacuda. Amén. Amén. Vamos al 18. El 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Ustedes ven que era un hombre que está volcando su alma y está hablando con naturalidad y con sinceridad. Él no dice,
porque yo voy a la iglesia, porque yo estoy en el Señor, no me pasa nada. ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces acá encontramos un hombre angustiado, que es David también, que dice, en mi angustia, ¿a dónde fui? Al psicólogo. ¿A dónde fue? Al Dios vivo. Invoqué a Jehová. Cuidado, porque en este tiempo hay mucha gente que invoca otros nombres que son ídolos, que no es Dios verdadero. Cuidado a quien invocamos. Y cuidado que al fin de este mes hay una fiesta importada de otro país y engañan a los niños e invocan las ánimas de los muertos e invocan tradiciones paganas y juegan con los muertos. Cuidado. Nosotros, ¿a quién invocamos? Al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Oyó mi voz. ¿Desde dónde? Desde su templo. ¿Dónde tiene el templo nuestro Dios? Son las mejores catedrales. Donde está el arte más encumbrado. ¿Verdad que no? Dios habita en los cielos. Amén. Donde todo es puro, donde todo es limpio, donde las criaturas que Él ha creado antes que nosotros, los ángeles, le obedecen. Todo el tiempo. Allí no hay desobediencia. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él. ¿A dónde? A sus oídos. Otra vez, comprobación de que Dios nos está escuchando y actúa en consecuencia. Y actúa en consecuencia. Porque, ¿qué dice el 7? ¿Qué pasó? La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Y vamos al 13. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. ¿Se enfada el Señor? ¿Se puede enfadar? Sí. Porque Él una vez tiene misericordia, otra vez vuelve a hablarnos, espera paciente que nosotros recapacitemos, espera paciente que nosotros nos volvamos, que reconozcamos nuestra equivocación, nuestro error, y nosotros, oídos sordos, como si nadie nos dijera nada. Y el Señor dice que por eso vienen sus juicios a la tierra, ¿verdad? Para que el hombre se dé cuenta que es hechura, que no es Dios, sino que es hechura a semejanza de Dios. El 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Y qué cosa? Acrisolada la palabra de Jehová. ¿Quién sabe lo que es un crisol? Es como un hornito con fuego donde se mete el metal, sobre todo el oro, el metal más precioso, y allí se funde y sale la escoria.
lo que no sirve y queda el buen material. ¿Sí? Entonces dice que la palabra del Señor ha pasado por fuego. Ya ha salido todo lo que nos sirve. Entonces es perfecta, es pura. ¿Ven? Más preciosa que el oro puro, que el oro fino. Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Dónde tenemos nuestro refugio? ¿Dónde tenemos nuestro escudo? Si no es en la misma palabra de Dios, en las promesas del Señor. Yo siempre recuerdo que leí un libro que me hizo mucho bien. Lo dejé en Argentina, me gustó mucho ese libro, me gustaría volver a recuperarlo. Tenía unas anécdotas buenísimas de un hermano que se había convertido al Señor. Dios lo había sacado de ser un borracho y lo había transformado. Y él contaba que una mujer había querido, ya con esto termino, una mujer había querido ir a una convención, a una conferencia que se daba en otro estado. Y entonces ella tenía lo justo para ir, llevaba su cartera, llevaba su bolso, y allí llevaba el dinero para el billete. Entonces dice que un hombre pasó corriendo, le tiró del bolso y salió corriendo con el bolso. Y dice que la mujer dijo: ¡estoy cubierta de pluma! Y dice que el hombre se dio vuelta, la miró espantado y le tiró el bolso y salió corriendo. Yo nunca me voy a olvidar de esta anécdota, de este testimonio, porque la mujer ni siquiera citó bien el versículo. Porque ustedes dicen, dice, bajo sus alas estaré segura, ¿no? Sí. No dijo ella sabía que bajo las alas del Señor estaba cubierta, y lo que le salió: estoy cubierta de pluma. Y el hombre va a saber ¿qué vio? Un pajarraco, una cosa impresionante, no sé. Pero ustedes fíjense que la mujer podría haber dicho: agarren al ladrón, porque estaba en un lugar público. Tiene que haber habido guardia, tiene que haber habido policía. ¡Policía! ¡Me han robado! ¿Verdad? ¿Cuántas cosas podía haber gritado? Pero ella, ¿dónde acudió? A la promesa de Dios. Ella dijo: yo sé que Dios con sus alas me protege, me cubre. Así que si yo estoy cubierta por Dios, a mí este sinvergüenza no me roba. Inmediatamente Dios accionó su mano, porque la palabra de Dios es amén, tiene poder, es firme, es fiel, es eficaz durante todos los siglos, durante la eternidad, porque Dios es eterno, inamovible, inconmovible. Amén. Amén. Escudo es a todos los que en él esperan. Que podamos esperar en el Señor, que podamos realmente aprender la Biblia, no para ser unos intelectualoides, unos intelectuales que para presumir de que somos inteligentes, de que sabemos la palabra. No, que escuchemos, escudriñemos, aprendamos la palabra para que sea nuestro escudo, nuestra defensa, para que en ella estemos firmes, para que nada ni nadie nos pueda mover. Amén. Para que vayamos al cielo, porque ese es el plan de Dios, llevarnos por él por la eternidad.